Se debe usar, en primer lugar, liraglutide, si uno ve las aprobaciones, no está indicado como droga de primera línea en el tratamiento, siempre la metformina es la droga de primera línea, pero si el paciente tuviera intolerancia a la metformina, obviamente es una alternativa. En segundo lugar, debe estar indicado a los pacientes que tengan sobrepeso, preferentemente los que tengan sobrepeso y obesidad, en los cuales la obesidad y el sobrepeso es un factor en contra del control metabólico. En tercer lugar, es una droga bastante segura, promueve pérdida de peso, controla la hemoglobina glicosilada, no produce hipoglicemia, y lo que lo hace importante es que no se metaboliza a nivel renal, cosa que se ocurre por exenatida. Entonces se puede usar en los pacientes que tienen una depuración de creatinina, al igual que metformina, mayor de 30%, 30 mililitros por minuto sin mayor problema, y también en los pacientes con grados leves de insuficiencia hepática. También se puede usar en el paciente adulto mayor, por lo tanto su aplicación es bastante extensa, pero corresponde a cada médico ver en primer lugar si el paciente va a tener la terapia asegurada crónicamente. Al final de cuentas, la mejor medicación para la diabetes, para cualquier enfermedad, es aquella que el paciente tiene disponible permanentemente, ¿no? Gracias, Jaime. Cuando uno ve el espectro de todo lo que has explicado tú en relación al liraglutide en este caso, y lo que hemos visto en la charla anterior de Guillermo en relación a lo que se presentan y las cifras de uso de este tipo de fármacos, como él decía, la muestra que nos ha mostrado es 3% de pacientes lo usan en Estados Unidos. Nosotros en el Perú tenemos un bajo uso de insulina por diversos factores. Uno de ellos es obviamente el paciente que no quiere pincharse. El segundo es el médico que no quiere pincharlo al paciente o que a veces no conoce el manejo muy bien de las insulinas y le tiene temor al uso. ¿Cómo ves este problema en relación al uso del liraglutide siendo un medicamento inyectable? En eso ha habido un cambio. Antiguamente los diabetólogos antiguos decían, si un paciente no había tenido hipoglicemia, quiere decir que no estaba bien tratado. Ese concepto no debe tenerse más. O sea, lo que importa no es tratar la enfermedad, sino tratarla manteniendo la calidad de vida del paciente. No sé si alguno de ustedes habrá experimentado un episodio de hipoglicemia, pero uno siente que se le va la vida. Por lo tanto, y lo peor de todo es que cuanto más episodios de hipoglicemia uno tiene, menos consciente está de los mismos. Por lo tanto, es algo que se debe evitar. Es cierto, nosotros insulinizamos poco, las insulinas son una buena terapia, sobre todo para el paciente que está muy sintomático, muy catabólico. Sin embargo, los médicos, sobre todo los médicos de atención primaria y algunos médicos internistas, tienen cierto cautela para el uso de insulina. Y por otra parte, los pacientes mismos tienen reticencias para el uso de insulina, porque uno de los problemas mayores de la insulina es la hipoglicemia, lo cual es cierto, y en nuestro país que no tenemos las condiciones o los pacientes no tienen los insumos como son los monitores de glucosa, las tiras reactivas para vigilar la terapia, ese temor es mayor, y también en el adulto mayor o en el paciente frágil es un temor que se tiene. En algo los análogos nuevos de insulina, como insulina glargina, levemir, han bajado esa frecuencia de hipoglicemia, pero todavía están presentes. En cambio, con estas nuevas terapias, ese problema de la hipoglicemia no es el mayor. En segundo lugar, yo creo que una de las principales utilidades del uso de esta nueva terapia es como una terapia antes del uso de insulina. Porque también se ha visto que se puede usar GLP-1 o insulina, pero es mejor usar el análogo primero y luego la insulina después, que usar primero la insulina y añadirle el análogo. Y explicándole al paciente que esto no va
producir hipoglicemia y que le va a producir una ganancia de peso que, si bien es cierto no es espectacular, porque tampoco hay que decirle a los pacientes que van a bajar 15 o 10% de su peso corporal, yo creo que va a ser una terapia más aceptada. El grave problema es que la subvención de la terapia, ¿no? Ese es y como muy bien dijo Guillermo en la charla anterior, uno tiene que conversar con el paciente para saber bien cuál es su situación económica, si tiene seguro o no, cuál es la cobertura de su seguro, para que esta terapia esté disponible permanentemente. Una de las limitaciones en el uso de fármacos son los efectos colaterales, y es causa muy frecuente o de que el médico no indique el fármaco o de lo contrario que el paciente abandone el tratamiento en el camino. Y hemos visto que uno de los efectos colaterales, por lo menos el más llamativo entre todos los que has presentado, es náuseas. Entonces la pregunta va por si hay algún tip para disminuir el problema de las náuseas, si puede ser a una hora determinada del día, antes o después de los alimentos, o dar un fármaco concomitante contra la náusea, por lo menos en las primeras semanas. Y una segunda pregunta en esta forma relacionado es si se puede combinar en una misma jeringa el uso del liraglutide y de una insulina, por ejemplo, Glargina o Detemir. Sí, esa es una pregunta muy importante. Realmente, sensu estricto, el liraglutide se puede usar a cualquier hora del día, pero siempre a la misma hora, en lo posible. Puede ser en la mañana, en la noche, y eso va a depender de los hábitos alimentarios del paciente. Por ejemplo, si el paciente no tomara desayuno o toma muy poco desayuno, quizás en la mañana lo pudiera usar. Pero si el paciente no cena, pudiera usarlo en la cena para evitar las náuseas y el efecto sobre la comida. Eso depende del paciente. Si va a comer mucho, si su mayor comida es el desayuno, de repente podría usarlo en la noche. Pero el tip más que está aprobado en todos los estudios es el titular la dosis. Uno empieza con la dosis más baja, de 0,6, sube a la semana o a los 10 días a 1.2 y ve. Si con 1.2 el control metabólico ha bajado la glucosa en un 10 o 20%, uno ve y espera cómo va el paciente. Si no, va a tener que titular a la dosis de 1.8 miligramos al día. Ahora, la actual preparación solamente no se puede combinar con nada en una misma jeringa. Hay estudios, hay preparados de análogos de GLP-1 y de insulina en una sola preparación, pero esos son preparados especiales. El liraglutide que vamos a tener acá no se puede combinar con insulina en una misma jeringa. Tienen que aplicarse separadamente, así como la insulina Levemir o la insulina Glargina, que no se pueden mezclar en la misma jeringa. No se puede. Además, no se puede mezclar porque viene en lapicero, ¿no? Entonces, aunque acá a veces los pacientes en los hospitales empiezan a pinchar la goma que está en el cartucho, lo cual no se debe hacer, ¿no? Pero así somos a veces. Viene en lapicero, no se debe mezclar con nada. Puede usarse concomitantemente con insulina, sí. Como les vuelvo a repetir, es preferible empezar con el análogo. Si por A o B no controlarse, se puede añadir una dosis menor. La idea de usar el análogo con insulina es usar menos dosis de insulina, que va a producir menos hipoglicemia y que va a producir menor ganancia de peso. Quiero invitarlos a hacer algunas preguntas o comentarios. Guillermo. Un pequeño comentario. Yo creo que el futuro de los LP1 va a aumentar tal vez un poquito. Es la esperanza del pobre, creo, porque casi no lo usa mucha gente. Y yo lo uso bastante, pero es lamentable, mi primary care no lo usan los médicos primarios. Es cuando se vengan en combinación con las insulinas de larga acción. Entonces yo creo que el Degludec, liraglutide, los trabajos que se han publicado es fantástico. Y yo creo que nosotros vamos a ver si nos aceptan el Degludec ahora en octubre, noviembre en los Estados Unidos por el FDA. Y si eso es así, pues yo creo que va a cambiar la cosa porque van a ser en el mismo medicamento, en la misma inyección, ¿no? ¿Verdad? La otra cosa es que dicen los rumores que Sanofi no va a sacar el Lixe al mercado, porque es el tercero en el mercado y es el pato feo porque es menos fuerte que los otros dos. Pero creo que están esperando a sacarlo como Lixelan, la combinación de Lixesinantide con Lantus. Entonces es la salvación también de Lantus, que ya se les va
la patente. Entonces, yo creo que eso a lo mejor va a funcionar para que la gente pueda utilizar lo que ya está en una insulina, pues un mismo pinchazo, pues no otro. Y posiblemente, no sé si tenga, ¿cuál es la visión para Latinoamérica de ese tipo de compuestos? Gracias, Guillermo, por tus comentarios. Doctor. ¿No? Era parecido. Doctor. Sí, bueno, felicitaciones, Jaime, por tu exposición. Yo comparto mi experiencia de Argentina. Nosotros tenemos hace 3 años liraglutide, 3-4 años en el mercado. Nos ha dado muy buenos resultados, agregando unos tips. Creo que los primeros efectos los vemos nosotros en nuestros pacientes en las 2 primeras semanas, que son gastrointestinales, más o menos en un 15% de los pacientes. Pero yo recomiendo que hay que tener paciencia. Si bien la recomendación es de 0,6 durante una semana, en este grupo de pacientes nosotros usamos 0,6 durante 2 semanas y luego no progresamos hasta 1,2, sí, tal vez en el punto medio entre 0,6 y 1,2 cuando conozcan la lapicera. También tenemos un programa de unos 20 pacientes de post-infarto en el cual vemos la eficacia y la efectividad clínica del liraglutide y ha sido mucho mayor el descenso de peso. Creo que un paciente con diabetes que tenga la posibilidad de descender de peso agrega algo muy importante, ya que es un incentivo. Entonces, por ahí el estudio me dice que el paciente en 52 semanas desciende unos 5 kilos y en nuestra experiencia desciende 9 kilos. Y eso es casi el 8% del peso que se debe perder para disminuir el 50% del riesgo cardiovascular. Así que yo la verdad que aporto esto y que hay que tenerle mucha paciencia al evento adverso. Recuerden que el liraglutide agrega, aparte de la inhibición de la secreción de grelina, por eso tiene los síntomas, también actúa en el glucagón, o sea que es en la parte de que mis maestros me enseñaron que la diabetes es una enfermedad biohormonal. El glucagón se eleva y la insulina empieza la resistencia y disminuye la eficacia. Entonces disminuye el glucagón y en pacientes insulinizados off-label hemos podido disminuir la dosis de insulina en un 15%. Para pacientes por ahí que utilizan 80 unidades de insulina es muy importante porque los motiva. Ok, gracias doctor por sus comentarios. Queremos agradecerles a todos ustedes por la presencia, por aguantar hasta estas horas y a nombre del doctor Villena y el mío, agradecerles a Novo Nordisk por la posibilidad de haber conversado sobre este tema tan interesante, sobre una droga que la vamos a tener en los próximos meses. Muchas gracias a todos. Obviamente es una alternativa. En segundo lugar, debe estar indicado a los pacientes que tengan sobrepeso, preferentemente a los que tengan sobrepeso y obesidad, en los cuales la obesidad y el sobrepeso es un factor en contra del control metabólico. En tercer lugar, es una droga bastante segura, promueve pérdida también en los pacientes con grados leves de insuficiencia hepática. También se puede usar en el paciente adulto mayor, por lo tanto su aplicación es bastante extensa, pero corresponde a cada médico ver en primer lugar si el paciente va a tener la terapia asegurada crónicamente. Al final de cuentas, la mejora de peso controla la hemoglobina glicosilada, no produce hipoglicemia, y lo que lo hace importante es que no se metaboliza a nivel renal, cosa que se ocurre por exenatida. Entonces se puede usar en los pacientes que tienen una depuración de creatinina, al igual que metformina mayor de 30%, 30 mililitros por minuto sin mayor problema. Y mejor medicación para la diabetes, para cualquier enfermedad, es aquella que el paciente tiene disponible permanentemente, ¿no? Gracias, Jaime. Cuando uno ve el espectro de todo lo que has explicado tú en relación al liraglutide en este caso, se debe usar, en primer lugar, liraglutide, si uno ve las aprobaciones, no está indicado como droga de primera línea en el tratamiento. Siempre la metformina es la droga de primera línea, pero si el paciente tuviera intolerancia a la metformina,